Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Damos pues esas infinitas gracias, ¿verdad?, a nuestro Señor, nuestro Dios, que nos da esta oportunidad de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Dice, bueno, amén. Ahí leía unos mensajes. Amén, hermanos. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Amén. Y estamos presentando el título La sexta trompeta del Apocalipsis, esta vez en su entrega número 4. ¿De qué vamos a estar hablando? Hoy vamos a estar hablando del propósito de hacer la matanza de esa tercera parte de la humanidad. Es algo bien grotesco quizás lo que pretendemos explicar, pero es algo que aparece en la Escritura en esta escena de las trompetas, de la sexta trompeta del Apocalipsis. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículos 15 al 21. Dice el Señor en su palabra, lo leemos tal y como está escrito. Ustedes pues, hermanos, nos siguen en la lectura. Puede usted tomar su Biblia y juntos leer la palabra del Señor. Apocalipsis 9, versículos del 15 al 21. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los jinetes, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Amén. Fíjese que aquí estamos hoy hablando, hermanos, acerca de esta situación de estos ángeles que fueron preparados y que, según el versículo 15, dice que fueron desatados estos 4 ángeles a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto conlleva el hecho de que esta matanza va dirigida, fíjese usted, a todos aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, a ellos, es decir, a la humanidad rebelde, a la humanidad que está viviendo sin Dios, a aquellos que están en una constante rebelión contra el Señor, con su forma de vida, con sus hechos, por la forma de conducirse, por la forma de hacer las cosas. Pero el Señor dispuso que debía morir la tercera parte de los hombres. Y para esto estaban estos 4 ángeles preparados para el día, para la hora, el día, el mes y el año en que Dios había de hacer esto a los seres humanos. Y dice que fueron desatados estos ángeles y la Escritura dice que el propósito de ellos, de hecho dice a fin,
Esa expresión implica el alcance, el propósito de matar. Matar a la tercera parte de los hombres. La proyección que se da de nosotros acerca de esto es que se trata de la muerte física de ellos, de la muerte física de ellos. ¿Por qué? Porque ya tienen en sí mismos una muerte espiritual. Es decir, están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos, están podridos. Algunos de ellos ya no se pueden ni regenerar, por sí mismos no se pueden regenerar. De hecho, no hay nada que pueda hacerse. El Señor Jesucristo ha dicho en su palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Porque así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así también vosotros, alejados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Si una persona vive alejada de Cristo, vive alejada del Señor, esa persona no puede tener vida en sí misma, porque no está con el Señor, porque no está con Dios. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice el Señor: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo es el que da la vida. De hecho, dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. La humanidad está en esa condición. La mayoría del mundo está en esa condición, en una condición de espiritual, muertos en delitos y en pecados. Y lo más triste de ese mundo es que no quieren salir. Ellos quieren seguir así. Ellos quieren seguir llevando ese mismo ritmo, llevando ese mismo significado de vida, y no quieren arrepentirse, no quieren cambiar, no quieren volverse. Y el Señor pues dice, miren, dice el Señor, yo les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona no quiere arrepentirse? Y les dije al principio de este estudio que vamos a entender el propósito del por qué Dios hace esto. Y lo explica bien el versículo 20 y 21. Porque el objetivo del Señor es que la gente que sobreviva, es decir, los que no sean muertos por estas plagas, se arrepientan de sus malas obras y que dejen ya de adorar al demonio, que dejen ya de hacer lo malo y que se vuelvan hacia Dios. Ese es el objetivo, que la gente reconozca y que vea, pues, que vea todos estos designios de Dios como una advertencia, como una alerta de algo que les pasó a ellos y que nos puede pasar a nosotros. El Señor Jesucristo, yo sé que para algunos de ustedes este mensaje parece grotesco, parece feo, parece grosero el mensaje. Hermanos, pero nosotros no podemos dejar de enseñar, ni podemos dejar de hablar lo que la Biblia nos dice acerca de esto, porque es mejor que nos digan la verdad antes que nos oculten o que nos suavicen un mensaje para hacernos creer que todo está bien, que no hay ningún problema. No, hermanos, es mejor que nos digan la verdad y que por medio de esa verdad en Jesucristo nosotros podamos recapacitar y poder decir, caramba, yo estoy haciendo mal en mi vida. Ahorita estoy mal con Dios. Yo quiero arrepentirme ya mismo, quiero volverme hacia Dios, y Dios recibe a ese corazón, porque ese es el propósito que Dios persigue, que aquellos que sobreviven, que aquellos que sobrevivimos a la pandemia, amén, que aquellos que sobrevivimos a las guerras, a todas las cosas, seamos capaces de venir al Señor humillados, arrepentidos de todas las obras malas, para que el Señor mismo nos perdone. El Señor Jesucristo lo explicó en el Evangelio de Lucas capítulo... Vamos a mirar el Evangelio de Lucas, si usted me acompaña, en el capítulo 13. Si recordamos bien la cita, creo es el capítulo 13 en los versículos del 1 al 5. Creo que está allí la palabra del Señor. Amén.
El Señor nos hace una advertencia. Jesucristo hace una advertencia. Es muy severa, es muy dura, sí, pero el Señor es así porque Él establece juicios sobre la humanidad. Pero la humanidad aquí le entra por un oído y le sale por el otro y no quiere obedecer a las palabras de Dios, ni a las advertencias, ni a las señales, ni a las plagas mismas que están cayendo sobre la humanidad. Dice el Señor en su palabra, amén. Dice Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los hombres, que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mira el mensaje de Cristo. Dice, y esto lo podemos llevar a esta categoría. ¿Piensan usted, dice, personas, hermanos, amigos, los que nos están oyendo, que estas personas, las que van a morir en estas plagas anunciadas por el Señor, estas personas que están muriendo, las que han muerto por el COVID-19, las que están por morir por otras plagas y las que están, hermano, sufriendo y padeciendo y ya culminando su tiempo aquí en la tierra, son más culpables o son pecadores más que las demás personas o que son más culpables que nosotros? No, la Escritura dice no. Antes bien, dice, entiendan esto, dice el Señor. Si ustedes no se arrepienten, dice, todos perecerán igualmente. Es decir, usted o yo, todos los seres humanos, si el ser humano no se arrepiente, todos perecerán igualmente. Es decir, que el Señor nos está indicando a nosotros, nos está el Señor recordando a nosotros que si no nos arrepentimos, todos nosotros pereceremos, dice, igualmente. ¿Qué significa esto? Que el ser humano tiene que arrepentirse, que el ser humano tiene que considerar su condición delante de Dios, que el ser humano tiene que valorar cuál es su relación con Dios. Ya no debe seguir adorando falsamente, ya no debe seguir adorando al demonio, ya no debe seguir adorando a la muerte, ya no debe seguir haciendo lo malo. Antes debe arrepentirse y volverse hacia Dios y reconocer su culpabilidad como ser humano. Y decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo sé que no he hecho nada bueno con ella, pero tú puedes hacer algo bueno aún de la ceniza. Y yo lo creo y por eso vengo a ti para que tú me restaures mi vida, me ayudes. Y el Señor se complace en el corazón contrito y humillado, porque dice la Escritura, al corazón contrito y humillado, no rechazará jamás el Señor. No rechazará jamás el Señor eso. También el Señor Jesucristo enseña allá por el Evangelio de Juan capítulo 6 y por el versículo 37. Dice Cristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice el Señor, no, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera a nadie que viene a mí, dice, a buscarme, dice Cristo. No, yo no lo he hecho fuera. Yo lo recibo con los brazos abiertos porque Cristo está para eso, recibiéndolo con los brazos abiertos. Puede haber sido el pecador más empedernido que pudo haber, pero si busca al Señor, encontrará al Señor para honra y gloria del Señor y para bendición y salvación de su alma. Entonces, esto es lo que Dios persigue. Esto es lo que Dios quiere y eso es lo que está plasmado aquí en las Sagradas Escrituras para nosotros. Ahora, hay razones por las que
nosotros decimos que se trata de la muerte física de estos hombres. Razón número 1, vamos a considerar esto. En el versículo 20 y 21 nos dice que el propósito de matar a la tercera parte de los hombres es hacer que los sobrevivientes recapaciten y que se arrepientan. Pero difícil, hermano. Si bien no es imposible esto, sería, es algo, hermano, los corazones de esta humanidad y su mente y su corazón están entenebrecidos, están en una incredulidad obstinada. Estas personas, hermano, están, bueno, ya están muertas, como dijimos antes, moral y espiritualmente están muertas en sus delitos y en pecados, como dice Efesios 2:1. Están en una condición así, ya están como desechos humanos, ya, hermanos, porque están consumidos y van por el mundo engañando y siendo engañados y van siendo, hermanos, bueno, objeto de escarnio, de execración en el mundo, porque la gente vive en el mal y cada vez se hunde más y más en las tinieblas. Ahora, ¿de qué entonces estamos hablando nosotros aquí, hermano? Estamos hablando de que esta gente está con una situación bien dura, bien difícil. Y Dios no quiere que la gente se muera, sino que la gente proceda al arrepentimiento. Y el objetivo de matar a la tercera parte de los hombres es para que esa gente sobreviviente, los que alcancemos a sobrevivir, hermano, Dios mediante estas plagas, estas situaciones, dice la Escritura, recapaciten en sí mismos y digan, no, dicen, yo ya no voy a seguir en esa misma condición. Allá en la carta de Timoteo 2:4 dice el Señor que Él quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios quiere que la gente se salve. Dios no quiere que la gente se muera, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que la gente se arrepienta y que se convierta. Por eso este mensaje es así de duro, porque esa es la naturaleza en sí misma del mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si ustedes no se arrepienten, se van a morir. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven de donde van, en ese camino, en esa ruta donde van, se van a morir. Y van a morir por su propia decisión. Van a morir porque ustedes han tomado la decisión de irse por ese camino, aún sabiendo lo que les va a pasar, aún sabiendo lo que les va a ocurrir. Hay gente que dice, sí, yo ya sé que para el infierno voy, pero ahí voy, y me voy a morir y me voy a condenar, que me condene. Pero ya está, y la gente está consciente de esa situación. Pero el Señor no es ese el propósito del Señor. El propósito que Él quiere es que la gente recapacite y que se arrepientan de las malas obras y que se vuelvan hacia Él y que se conviertan a Él de todo su corazón. Dice el libro de Ezequiel, si usted mira conmigo la Biblia, amén. Si usted mira las profecías en el libro de Ezequiel, amén, dice la palabra del Señor en el capítulo 18 y el versículo 32, dice el Señor en su palabra, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor, convertíos pues y viviréis. Amén. Mire cómo dice el Señor, no quiero, dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. El Señor no quiere eso, dice Él, convertíos, pues, convertidos, quiere decir, conviértase ya, deje de ser malo, sea bueno, sea buena persona, sea un ser deseable, sea un ser humano con principios. Eso dice el Señor. Yo no quiero la muerte del que muere, yo quiero que la gente viva. Y ese es el propósito, es decir, de matar a la tercera parte de los hombres es para que los que sobrevivan puedan arrepentirse, puedan considerar
hermano, y una segunda razón que consideramos es porque hacer morir física y violentamente a una proporción sustancial de los hombres quizás diera como resultado el arrepentimiento de al menos de algunos de los sobrevivientes. Es decir, la gente al ver tanto, fíjese que la gente, le voy a mencionar esto, el ser humano mientras todo está tranquilo, el ser humano no busca a Dios. Ahí están, ellos no buscan a Dios. Mientras no estén tocados por alguna situación, ellos no buscan a Dios. Ahí andan en parranda, ahí andan en fiesta, de carnaval en carnaval. Ahí andan, hermano, haciendo y deshaciendo y apartándose del camino del Señor. Pero cuando viene el Señor y toca, y viene un cáncer, y viene una plaga, y viene, hermano, una enfermedad incurable, viene una pandemia, viene, hermano, una muerte violenta, viene, hermano, un rayo que mata personas, etcétera, etcétera. Y cuando ocurren cosas así, o cuando ocurre un terremoto o un tsunami y muere mucha gente, y entonces la gente dice, no, dice, hoy me voy a arrepentir y voy a buscar a Dios, dice. Y entonces, hermano, se llenan los locales de las iglesias. Amén. Allá llega el montón de gente, aquí venimos, varón, venimos asustados, venimos temerosos, queremos adorar al que vive, queremos adorar a Dios. Y ahí está aquella gente, ¿verdad?, buscando a Dios. A veces lo buscan de verdad, de corazón, porque han decidido cambiar y ya no seguir lo mismo que estaban haciendo. Pero hay otras veces que solo lo van allí por miedo y van allí como a cobijarse, como con un paraguas, allí, hermano, a la reunión de la iglesia, donde está la iglesia, y dicen, es que aquí nos vamos a refugiar mientras pasa la tormenta, mientras le pasa el enojo al rey, mientras le pasa el enojo al Todopoderoso, aquí vamos a estar quietecitos. Pero una vez ya se apaciguó y dice, oh, yo creo que ya pasó, ya no hay nada. Entonces, mire, se vuelven a ir y se van para el mundo otra vez a seguir en la misma forma de vida. Y entonces el Señor dice, mi pueblo no entiende. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, le falta cerebro, le falta corazón, le falta todo a este pueblo. Porque este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Ni el yugo más de hierro les hace entrada a esta gente. De nada sirve que yo las trate con cariño, las trate con amor y que hagan matar a la gente. Aún así ellos no se arrepienten. Aún así no se vuelven hacia mí de su corazón, sino que ellos solo están allí por el miedo y ya una vez se va, ya no sirven a Dios, sino que sirven al enemigo, a Satanás. ¿Y por qué digo eso? Porque hay gente que probablemente diga, no, hermano, si es que, miren, no es que sirve al diablo, solamente se va de Dios porque no le gustan las reglas de Dios. Porque la gente está acostumbrada a vivir en libertad y no que la estén poniendo reglas, que le tengan aquí, que allá, que etcétera, etcétera. Y entonces, mire, pero está bien clara la Biblia ya en Lucas 11:23. El Señor dice en su palabra, el que no es conmigo, dice Cristo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si usted que me está oyendo no está con el Señor Jesucristo, entonces usted está con el diablo. Usted está en contra de Cristo. Usted es parte de las tinieblas, del reino de la oscuridad, de un soldado de la oscuridad. Usted no le sirve a Dios, le sirve al propósito de las tinieblas. Y eso lo debe tener bien claro. Si usted no es hijo de Dios, si usted no es de Dios, usted le sirve al diablo. Y eso lo dice la Biblia de manera tajante allí en Lucas 11:23. El que no es conmigo, dice Cristo, contra mí es. Y entonces, y ahí se lo pone claro. Ahora, usted ha elegido el bando. Usted ha elegido a dónde quiere estar, si quiere estar con Dios o con el diablo. Hay gente que piensa y dice, no, yo no estoy con nadie. Yo no estoy con ninguno, no estoy ni con Dios ni con el diablo. No,
De hecho, si usted no está con Dios, usted ya está como parte del diablo. Ya está ya está de ahí, pues, de eso. Entonces, el Señor utiliza estas catástrofes, estas plagas y todo esto, y el hacer morir a la gente, gran mortandad. Mire, hermano, cuando la gente dice, recuerdo yo en el año 2020, allá por el mes de diciembre del 2020, se oía de que en las noticias, ¿verdad?, una enfermedad contagiosa ha aparecido en China, en tal parte, en tal parte, en tal parte, y la gente decía, está lejos de aquí, decía, aquí no viene eso, está muy largo. De repente, hermano, allá por enero del 2020, dice, ya comenzaron a aparecer los primeros contagios en Europa, decía, y ya de Europa se había contagiado, ya había llegado hasta Europa. Italia cierra su frontera, Francia cierra su frontera, España cierra su frontera. Es cuestión de tiempo que llegue a Estados Unidos. Y allá decían en Estados Unidos las autoridades, no, desde aquí no va a llegar, decían, aquí estamos bien, decían. Y de repente aparece en los Estados Unidos la pandemia, hermano, y todavía no la habían declarado como pandemia porque no había llegado hasta allá. Y de repente, hermano, se comienza a regar por todo el mundo a manera galopante, hermano, esa cosa, ¿verdad?, esa plaga tremenda. Y la gente dice, de verdad la gente se está muriendo. Dios mío, dice la gente, hoy sí voy a buscar a Dios. Y comienza la gente, ¿verdad?, a buscar del Señor. Hay gente que buscó a Dios en esta pandemia por miedo que tenía que se iba a morir. Hay gente que ha sido buscado a Dios. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que lo han buscado y que se han quedado con el Señor. Pero hay otra gente que lo buscó, pero cuando ya dijeron, ya hay vacuna. Ah, no, hoy sí, me vacuno ya y me voy. Me vacuno yo otra vez y me voy para el mundo otra vez a vivir, a disfrutar, a llevar mi vida como la traía antes. Mire qué tremendo. La gente es así. La gente es así. Y otros que dijeron, hoy hasta las iglesias han cerrado por esta pandemia. Mejor ya ni quería ir yo, ya no quería estarle viendo la cara a esos hermanos. Hoy mejor me voy, hoy le voy a dar rienda suelta yo aquí, voy a hacer lo que yo quiero. Y muchos perdieron la fe y les sirvió de tropiezo la enfermedad, la plaga, la pandemia, esa cosa, hermanos. Y ahí se manifiestan pues los que son de Dios y los que no. Y los que permanecen firmes, ¿verdad?, en el Señor. Entonces, hermano, aquí se nos habla que a la tercera parte de los hombres iba esta muerte. Y dice, hermano, la muerte violenta de la tercera parte de los hombres debería ser más que suficiente para amedrentar a toda la humanidad y hacerla reflexionar para que la persona sensata, hermano, dicen por ahí los que tienen 4 dedos de frente, ¿verdad?, recapaciten y entiendan que esto viene de Dios, que estas plagas vienen de Dios, que estas cosas vienen de Dios y que vienen con el propósito de hacer reflexionar a la gente y decirles, miren, ya dejen de estar sirviendo al diablo, ya dejen de estar sirviendo a la muerte, ya dejen de estar sirviendo a esas entidades espirituales de maldad, ya dejen de hacer eso y vuélvanse hacia Dios. Hermano, la tercera parte de los hombres, fíjense que según se tiene registro, la población del mundo, hasta el año 2014, era un poco más de 7.230 millones de personas. 7.230 millones de personas, hermano. O sea, 7.230.541.600 habitantes, hasta allá por el año 2014. Hermano, ya a esta altura del año en el que nos encontramos hoy, el año 2022, la población humana ha aumentado. No sé si ya llegaría a los 8.000 millones de habitantes. Pero, hermanos, estamos hablando de una cantidad bastante generosa. El crecimiento poblacional, si nosotros nos hablamos de la tercera parte, estaríamos hablando
hermano, de un buen número de personas, pero hay un 70% de la población humana, llamémosle así, hay cerca de un 70% que es las 2/3 de la humanidad que sobrevivirían a estas plagas. Y la tercera parte, hermanos, de esa población que mencionamos son aproximadamente 2.410 millones, 2.410, 180 billones de seres humanos. Ahora, esta es una parte importante de la población que moriría a causa de estas plagas. Y es solo la tercera parte, hermano, de los que persistan pertinazmente en los gravísimos pecados que están numerados. Allá, la causa por la cual Dios trajo estos pecados, Dios trajo, perdón, estas plagas a la humanidad para matarlos, es porque esta gente estaba haciendo cosas. Mire cómo los enumera el capítulo 9 y el versículo 20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron ¿de qué? De las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios, no dejaron de adorar a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, ni del robo, de sus hurtos. Aquí menciona dos clases de pecado. Una de ellas tiene que ver con el ámbito espiritual religioso, adorar y una adoración falsa, una adoración al demonio. Y la otra es la forma de vida que llevaban, matando gente, haciendo hechicerías, también fornicando, y dice, y tampoco se arrepintieron de sus hurtos. Ahí dice la Biblia. Entonces, toda esta gente que muere en esta condición de esta plaga que habla la Biblia, es gente que estaba involucrada en todo ese tipo de cosas que aparecen ahí. Y en el mundo eso es, hermano, en el mundo es algo cotidiano, es algo normal. Y son millones, millones de personas. Por eso es que son millones y millones de almas que se están yendo a la eternidad sin Dios y sin ningún tipo de esperanza. Hermano, aquí nos damos cuenta nosotros, ¿ve? Aquí las personas obedientes al Evangelio de Cristo, personas que hagan por naturaleza lo que es de la ley, así como dice Romanos 2:14 al 16, también, hermano, los niños, adolescentes, inocentes, personas mentalmente impedidas, no figurarían, nosotros entendemos que no figurarían como víctimas en esta tercera parte de la humanidad que sería muerta por los ángeles. Asumiendo correcta esta interpretación, la tercera parte no sería un número tan elevado como la tercera parte literal de la población entera del mundo. Es decir, estamos hablando de que son catástrofes apocalípticas que vendrían sobre la humanidad, a causa de su pecado. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que han estado estudiando con nosotros que el Señor envió a 2 ángeles a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra? Y dice la Biblia, por cuanto el clamor contra esas ciudades ha subido hasta la presencia misma de Dios. Fíjense que yo estaba investigando un poco, mirando un poco. Existe en Estados Unidos, en los Estados Unidos de América, existe una ciudad que le llaman o le reconocen como la ciudad del pecado, así se llama. La ciudad del pecado. Es decir, que en esa ciudad se practica toda clase de pecado. La gente que va a esa ciudad ya sabe que allí habita el pecado, que allí está como la cabeza de la serpiente, llamémosle así, hermanos, que allí es donde está entronizado Satanás, y que allí el que vaya ya sabe que tiene que ir a pecar y a hacer cosa mala,
Fíjese que existen esos lugares, está cerca de un desierto. Está cerca de un desierto esa ciudad. Hermano, viera qué tremendo. Y cuando yo estuve investigando, mirando, leyendo y todo lo que se hace y todo lo que la gente allí, hermano, bueno, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Allí, hermano, se hace mucho eso, de toda esa situación que ocurre allí en esos lugares, hermano, es bien duro, bien difícil. Yo, pues, no sé si usted ya sabía eso, pero existen esos lugares. Y imagínese usted, hermano, ese tipo de situación y le diga a la gente, vamos a la ciudad del pecado. Y van, hermano, hasta allí, a esos lugares. Hermano, qué duro es eso. Imagínese que la gente hasta se gloría de todo ese tipo de cosas, hermano. No, qué tremendo eso. Pero la humanidad está en esa condición. Amén. Algunos dicen que es la ciudad que nunca duerme, porque juegan, apuestan de noche, apuestan. De hecho, hay muchos casinos, hermano, bueno, con un título abierto hasta el amanecer, y allí se practica toda clase de pecados que tiene que ver con el dinero, con la hechicería, con el homicidio, con la fornicación, con el adulterio, los hurtos, la violencia, el asesinato, un montón de cosas que suceden, hermano. Y ahí la gente cae como caldo de cultivo para seguir, hermano, pecando. Son situaciones dolorosas, fuertes, duras. Hermanos, fíjese que la Biblia también nos habla aquí en el estudio que estamos llevando nosotros en el libro de Apocalipsis 9:16, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí, dice su número. Ahora, los ejércitos de los jinetes, ¿quiénes son estos jinetes y a quiénes obedecen estos ejércitos? Y nosotros vemos analizando los rasgos que tienen estos jinetes y todos estos caballos y todas las cosas que aparecen ahí, hermano, nos damos cuenta de que no se definen en el texto del pasaje a quién obedecen ni nada de eso. Pero la conexión parece bastante obvia porque estos 200 millones de jinetes siguen y obedecen a los 4 ángeles. Están obedeciendo a los 4 ángeles. ¿Por qué? Vaya, no sé si me doy a explicar con esto porque el tiempo ya no me da mucho, pero en la próxima lo vamos a explicar un poco mejor. Hermano, se trata de los ángeles que fueron desatados junto al río Éufrates. Y estos ángeles, estos 4 ángeles, tenían un ejército de 200 millones. Dice, yo oí su número. El propósito de estos ángeles y de estos jinetes era ir y matar a la tercera parte de los hombres, la tercera parte de toda la humanidad. Entonces, estos 200 millones de jinetes irían por el mundo para cumplir esto. Irían estos caballos junto con sus jinetes. La palabra jinetes es el que va sobre el caballo, es la persona o el ente que va encima del caballo, hermano, que van hacia la guerra, hacia la batalla. Son 200 millones. Vamos a estudiar esas características de ellos y cómo eran las corazas y cómo eran las cabezas y cómo salía de su nariz y de su boca, cómo expulsaban cosas y también en sus colas porque eran semejantes a serpientes y con ellas mordían y envenenaban y mataban a los hombres. Esto lo estaremos estudiando, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Muchas gracias a ustedes, hermanos, que siempre nos acompañan. Gracias por concedernos este momento de bendición, de poder estar con nosotros, hermanos, estudiando la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.